Hola a todos, muy buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de Espacio Residual. Estamos aquí con un nuevo invitado y además estamos los de siempre, José Carlos desde La Haya, Holanda, Javier Sala desde Estados Unidos, Julio Castellanos desde acá de Lima. Y hoy tenemos a un gran invitado que es el arquitecto Edwin Mott, ¿no? Edwin, tú eres arquitecto has estudiado en la Universidad Ricardo Palma, al igual que nosotros, o sea que estamos entre alma mater acá, ¿no? Y además tienes maestría en Historia, Teoría y Crítica por la UNI, ¿no? Además has hecho estudios complementarios para todo el tema en el cual tú te has desarrollado, que es todo este tema del el Fab Lab y todo estos temas de los cuales nos vas a Fabricación. hablar, ¿verdad? ¿Cómo estás? Claro, claro. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Sí, yo, o sea, como dices, estudié en la Richie, la conocía Richie, ¿no? La Ricardo Claro. Palma, como todos ustedes. Y siempre tuve una inclinación hacia la parte tecnológica, digamos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, en la universidad teníamos a Roberto Machicao, que le gustaba hacer estas estructuras especiales, ¿no? Grandes, bueno. Yo siempre Claro. estaba pegado de ese lado, siguiendo un poco lo que él hacía, ¿no? Y siempre me quedé un poco con esta idea, ¿no? Además que sin ser de alguna manera fan de lo que fue el taller virtual, que todo era por computadora, siempre me gustó la idea de trabajar con el ordenador, ¿no? Entonces, de alguna manera, relacionaba yo la idea de trabajar con el ordenador con explorar formas, con explorar estructuras, con explorar cosas, ¿no? Entonces yo de hecho la carrera, bueno, abro un estudio de arquitectura después más adelante, después de trabajar unos 5 o 6 años en un estudio, abro el mío propio con mi esposa y hacemos entre algunas cosas algunas algunas exploraciones, ¿no? Un poco basadas en nuestros intereses, casi escultóricas, ¿no? En relación también a lo que enseñábamos, porque entré a enseñar no solamente a la Richie, sino más adelante cuando abrió la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, entramos a la de Lima y estaba enseñando allí, y entonces siempre pensando, por ejemplo, en la idea de trabajar con un módulo, ¿no? Por allí, guiando a uno de los alumnos, salió una idea de trabajar una estructura con unas cajas de leche de Tetra Pak, ¿no? Entonces, o sea, la chica hizo la estructura, todo, y después para el Lima Design Week, por ejemplo, del 2013, nosotros invitamos a la chica y agarramos el sistema que ella había trabajado para construir y lo que hicimos fue hacer una especie de estructura, escultura enfrente en la fachada de la casona donde trabajábamos, ¿no? De que era nuestro estudio. Todavía no entrábamos directamente a la parte digital, pero la lógica era la misma, ¿no? Claro, claro. Entonces, a partir de eso, también, entre otras cosas, pues siempre tenía la idea de hacer una maestría, no estaba a mi alcance de alguna manera salir al extranjero a hacerla. Entonces empecé a buscar aquí, hice la maestría en la UNI, que de hecho es una maestría en ciencias, y la mención es historia, teoría y crítica, ¿no? Que de alguna manera te da un montón, o sea, como es una maestría muy teórica, te da un montón de base, ¿no? O sea, te da un montón de base en términos de lectura. Pero siempre me quedaba con la idea que a mí me iba más por el lado de la tecnología, que maestría en eso aquí no hay, ¿no? Entonces, lo que hice más adelante, en el año 2017, fue el Fab Academy, ¿no? Que es un diplomado, es un curso de posgrado de 6 meses en fabricación digital. Es súper intenso, ¿no? Porque te meten un montón de conocimientos desde programación hasta desde programación, impresión 3D, escaneo, este, redes para hacer redes tipo celulares, o sea, de alguna manera tratan de darte una base de todo lo que es fabricación digital, ¿no? Corte CNC, ¿no? Y demás. Entonces, a partir de hacer esto, me empecé a meter mucho de alguna manera, empecé a meter mucho en estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a raíz de esto, entré a apoyar en el laboratorio de fabricación digital que tiene la de Lima, que lo acababan de abrir al año siguiente que yo terminé el curso. Entonces entré a apoyar, entré a ayudar al director del laboratorio y justo en ese año, Daniel Yep y Marianela Castro ganan la curaduría de la Bienal de Venecia, ¿no?
del pabellón peruano de la Bienal de Venecia, y vienen con una gran idea al laboratorio, que era hacer pues o sea, la maqueta de una huaca, ¿no? Pero la maqueta pues medía como 3 metros por 3 metros, y querían que se viera pues de alguna manera lo más futurista y fuera hecha con un material específico. Entonces vino con eso y dijo, ¿qué podemos hacer? Y le digo, bueno, imprimámosla en 3D utilizando peleada transparente, ¿no? Entonces, y Claro. empezamos con ese reto, y ya lo que hicimos fue empezar a desarrollar todo esto. Entonces, de alguna manera, siempre he estado metido como en estos temas, porque después de la Bienal, o sea, no quiero hablar un poco más porque como sé que todavía tenemos el siguiente bloque, la foto de la Bienal, prefiero ponerlo en el próximo bloque y explicar un poco más a detalle el proyecto. En la siguiente parte, digamos, el siguiente proyecto, por ejemplo, que ya ha sido el año siguiente, está trabajando con el Museo de Oro y Armas del Perú para hacer una muestra que puedan agarrar, o sea, que puedan agarrar personas invidentes, por ejemplo, ¿no? Porque alguien que no mira, ¿qué hace en un museo? O sea, Tiene que experimentarlo de otra forma con sensaciones, ¿no? exacto, ¿no? Si tú te vas a un museo, Es audio, pues, ¿no? Otro tipo de cosas. exactamente, ¿no? Y todo está detrás de una vitrina, o sea, así se lo cuentes. Entonces, hicimos este proyecto con el laboratorio, que escaneamos pues una serie de piezas, ¿no? Y utilizamos diversas tecnologías de impresión 3D, ¿no? Así como eso, también, por ejemplo, hace poco con el Círculo de Estudios, porque si de alguna manera se dan cuenta, aquí en el Perú, al menos, no está muy difundido este tema. Todo es muy de parte de la academia, ¿no? Digamos, en el ámbito empresarial, en la misma arquitectura, no existe eso, ¿no? Apenas si se está empezando. Hay algunos estudios que están empezando a usar diseño paramétrico, por ejemplo, para definir algunas fachadas, ¿no? Para definir algún panelizado de algo, pero no es algo que tú ves en todos lados. Seguimos haciendo la arquitectura tradicional que se hace siempre, seguimos utilizando los sistemas tradicionales que se usan. O sea, si la gente aquí en el Perú usa el CAD es porque es sumamente práctico, pero si no, seguirían dibujando a mano. O sea, es un tema tradicional que cambia muy, muy La, despacio, ¿no? sí, Claro, claro. y el AutoCAD a esas alturas ya es un poco un programa obsoleto, ¿no? Porque hay muchas y mejores alternativas. Y hemos hablado aquí bastante sobre el BIM, que debes conocer tú, ¿no? Claro. El Building Information Sí. Modeling. Entonces, pues eso, claro. Me imagino que en Perú todavía Bueno, falta un poco más por explorar. el BIM está entrando duro, sobre todo en empresas constructoras, ¿no? Empresas grandes que manejan. Tú te das un estudio pequeño y así nomás no te usan BIM. Ahora, tiene mucho que ver con lo que aprenden los chicos en la universidad. O sea, salen y salen, o sea, ahora ya aprenden BIM, y salen con BIM. Entonces, Ah, ya nos lo, enseñan lo, ya. lo Ah, introducen. bacán. Sí, sí, ahora ya Ya. aprenden. Entonces, Edwin, sí, disculpa, solo para hacer un poquito más darle un poquito más de contexto para los que nos escuchan y por ahí no están muy metidos en el tema de fabricación digital. Me parece a mí un concepto buenísimo, pero no sé si nos podrías dar un overview, ¿no? De qué es exactamente esto y cómo es que a ti te nace o sea, ya nos explicaste que tienes siempre una inclinación hacia los temas de la tecnología, pero ¿cómo así te fuiste metiendo en esto, ¿no? ¿Y qué es lo que más te impacta de eso? claro, la fabricación digital, de alguna manera, es fabricar o elaborar algo a partir de la computadora. O sea, ¿qué cosa haces? Tú defines una idea, esa idea la digitalizas, ¿no? Digo la digitalizas porque puedes modelarla en 3D o puede ser algo plano. O sea, Ujú. digamos, el proceso de CAD, donde se imprimen planos, es un proceso digital, donde tú lo que haces es digitalizar una idea, un plano, y ese plano se imprime. Bueno, lo interesante es que las máquinas que tienes ahora te dan mucha precisión para hacer cosas. O sea, tú antes, tú hacías el diseño, ¿no? Y el diseño tenías que tener el plano y todo era analógico. O sea, las máquinas, un torno, si bien es una máquina, ¿no? No recibía órdenes de una PC, sino que tú Claro, tenías que ir poniéndole, ¿no? De alguna manera poniendo los valores, los datos directamente en el objeto, ¿no? claro. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la misma PC genera un código que lo pasa ¿no? a la máquina, sea la que sea, ¿no? Sea una impresora 3D, sea un router CNC, sea incluso en algunos casos un brazo robot, ¿no? O sea, genera un código.
y ese código lo que hace es, le da las órdenes a la máquina para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, en el hecho de la fabricación digital, en realidad nace como una técnica de prototipado, o sea, nace para hacer prototipos, no nace directamente para hacer el acabado, sino nace para hacer prototipos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, las máquinas de corte láser que ahora se usan por todos lados y que son como muy comunes, Claro. que otra vez lo que hacen es agarrar un diseño digital plano, ¿no? Y llevarlo a la máquina, y la máquina traza una ruta, ¿no? Y pasa sobre la ruta y hace el corte, ¿no? Claro, evidentemente hay muchas más cosas que solamente decirle a la máquina, oye, corta, ¿no? Tienes que ver cuál es la intensidad del corte, tienes que ver cuál es el espesor del material, tienes que ver si se quema o no se quema, o sea, hay un montón de valores, de cosas que entran, que son propios pues de cada proceso, digamos, ¿no? Y así como tienes procesos de corte, como el del láser, tienes procesos de adición, como la impresión 3D, ¿no? Y tienes procesos de sustracción, como lo que puede ser pues una fresa, ¿no? Que es como una especie de broca de taladro, ¿no? Que lo que hace es ir devastando, desgastando y dándole forma pues a un modelo, ¿no? Al que uno le ha dado Edwin, a la máquina, ¿no? Dime. Edwin, mira, hay un tema que a mí me parece dentro de lo que estás contando, ¿no? Y en realidad te lo quería preguntar un poquito antes, pero igual creo que queda acá perfecto. Es que, por lo que tú nos cuentas, por ejemplo, todo este tema que ya te digo me parece fascinante, ¿no? Y que la verdad es que poco conocemos. Incluso yo he sido profesor del UPC y tiene un pequeño Fab Lab, ¿no? Y en realidad yo no conozco mucho el tema, ¿no? Ahora estoy aprendiendo mucho con lo que tú nos estás contando, ¿no? Y es interesante porque de alguna forma me hace preguntarme, ya me lo vengo cuestionando hace algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de BIM, ¿no? Cómo la educación va llegando de otra forma a estos temas que son probablemente los más relevantes hoy en día, ¿no? Porque lo que tú estás contando pues es algo sumamente relevante, ¿no? Y ya seguiremos hablando de ello, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Tú lo haces a través del programa Fab Academy de la Fab Foundation, que, o sea, uno diría, claro, es un posgrado, ¿verdad? Pero uno, revisamos esto, ¿no? Está dirigido por Neil Gershenfeld, que es director del Instituto de Bits y Átomos del MIT. O sea, no es cualquier cosa. Estamos Claro, hablando, no es ¿no? cualquier De, cosa. de uno de los mejores centros de estudios de Boston, ¿no? Entonces, en realidad es un tipo de educación probablemente muchísimo más fuerte, muchísimo más con mucho más contenido que en muchas otras maestrías, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera la educación de hoy en día se está yendo hacia eso también, ¿no? Tú que Claro. estás en la educación, ¿qué puedes mencionar acerca de este tema? Yo pienso que de alguna manera apuntamos eso porque todo el mundo siente que el futuro va hacia ese sentido. Todo el mundo de repente, cuando menos llega, pues no sé, un video de parte de algún amigo, lo que sea, mira, están imprimiendo casas en 3D, ¿no? Y te llega, pues, China imprime 200 casas en un día o cosas así, ¿no? Sí, Entonces, de alguna manera, sin pretenderlo directamente, ¿no? Todos sentimos que por ahí va a ir la cosa, ¿no? De una u otra manera. Entonces, en educación se están haciendo, en cierta medida, no como en Europa, no como en Estados Unidos, evidentemente, pero se están haciendo también los ajustes para poder hacerlo. O sea, para que se hagan una idea, aquí en el Perú, la mayoría de Fab Labs están en universidades. O sí. sea, tienes muy poco Fab Lab, digamos, autónomo en la calle, digamos, ¿no? O sea, la mayoría están en universidades y que hacen prestar servicio a la educación. O sea, eso es lo que hacen, ¿no? Y lo interesante de un Fab Lab es que sirve para muchas carreras. Entonces, entra pues de alguna manera transversalmente en la educación, ¿no? Juntas a una persona que estudia, no sé, pues marketing, que está pensando en hacer ciertas etiquetas, ciertas cosas, con un arquitecto, por ejemplo, ¿no? En el mismo taller, no necesariamente en el mismo curso, pero en el taller sí, porque como nosotros sabemos, la mayoría de cosas pues suceden cuando no estás en el curso, sino cuando estás en el taller haciendo las cosas, la maqueta, lo que sea que estés haciendo, ¿no? Claro, y tal vez generar estos grupos, estos equipos multidisciplinarios en donde Ujú. uno puede dar la base, no sé si decir científica o la base de diseño por último, ¿no?
con todo el trasfondo científico, ¿no? Y el otro puede ser el que ejecute o haga viable esto, o los otros, ¿no? Entonces, tienes ahí equipos multidisciplinarios trabajando, Claro. digamos, en distintos... Y como tú decías, ¿no? Yo me quería también tocar este tema de que esto no fue creado, digamos, para un producto final, sino como para un prototipado. Sin embargo, ya se habla de que, por ejemplo, en un futuro muchas de las piezas que hoy en día vamos a comprar a una tienda o que tenemos que esperar largos procesos de Ujú. importación, ¿no? Y todo eso van a poder imprimirse. Entonces tú vas y necesitas una pieza del auto o, bueno, ya en otros casos, ¿no? Se hacen, las naves que van al espacio necesitan una pieza o algo, van a poder tener pequeñas impresoras para resolver el problema en el momento, ¿no? De hecho, sí, ese es exactamente el objetivo que tienen, ¿no? La idea es, de alguna manera, democratizar esto para la persona que, no sé, pues, oye, se me rompió una taza, necesito mi taza con el diseño que a mí me gusta, yo la tengo aquí, voy y regreso, me voy a un FabLab, hago imprimir, o tengo mi impresora en mi casa, ¿no? Y hago la impresión. ¿No? Es como cuando empezaron las computadoras, ¿no? Un poco la idea con la que venden también esto es que cuando empezaron las computadoras pues llenaban un cuarto, ¿no? Y cuando empezaron las impresoras 3D también eran muy grandes y ahora y ahora tienes impresoras de escritorio, ¿no? Igual con los teléfonos. Entonces apuntan pues a que el futuro sea personal, ¿no? Y personalizable, ¿no? Pero es interesante porque, claro, eso te abre pues una puerta enorme, ¿no? Cosas que, así como nadie vio venir, por ejemplo, el tema de las redes sociales entre los celulares y todo, con fabricación también empiezan a suceder cosas así, ¿no? O sea, la idea de imprimir una casa, pues a nadie se le ocurría y ahora ya hay diseños para imprimir casas en Marte, ¿no? Como parte de, ¿no? Vamos a utilizar la Tierra de Marte para imprimir una casa. Vi que está trabajando en eso, ¿no? Buenísimo, Edwin. Bueno, hemos llegado a un momento para tomar una breve pausa y luego en el siguiente bloque Edwin nos va a seguir conversando, va a seguir conversando con nosotros acerca de la fabricación digital. Bueno, continuamos acá con el programa de hoy día con Edwin Mott. Estamos conversando sobre fabricación digital. Es un tema muy interesante. Edwin, justo tú mencionabas en el bloque pasado, ¿no? Esta idea de democratizar el diseño. Y o sea, yo me quedo con esa idea porque de hecho ahora cuando pasó lo del COVID hubo mucha gente que estaba fabricando sus propios visores, ¿no? O sea, podemos llegar a ese punto donde todas las personas van a necesitar en el futuro una impresora digital en casa para imprimir ciertas cosas que por ahí se necesita un tipo de mascarilla especial y se imprime, ¿no? Y la otra también el hecho de que en algún momento en la historia de la arquitectura como que nosotros, los arquitectos, dijimos, bueno, nosotros diseñamos y otro lo construye, ¿no? Y se bifurcó la cosa, ¿no? O sea, alguien te dice a ti, oye, pero como un anclaje, tienes la teoría, pero tú no eres el que sabe qué Claro. herramienta usas ni nada de eso. Ahora más bien estamos retomando esto porque ya es nosotros y la máquina, y ya no necesitamos esa persona que va a construir, porque las cosas que yo he visto, que ahora nos vas a mostrar seguro, o sea, son cosas donde básicamente, como tú dices, es nosotros diseñamos y nosotros pensamos cómo va a ser el proceso constructivo. Con eso quería darte el pase para que nos muestres algunas de las cosas que has estado haciendo. Claro, claro. Sí, justamente lo que tú comentas, ¿no? Empieza a desaparecer el intermediario, ¿no? Y eso es un poco lo que se va viendo. Ahora, evidentemente, igual siempre todavía tenemos pues necesidad de este equipo, ¿no? Detrás, yo creo que igual la idea de lo multidisciplinar no se va a perder, ¿no? A pesar de que el software, por ejemplo, hace análisis estructural, por ejemplo, para armar un edificio que después lo vas a ensamblar, porque eso es, ¿no? Ahora, aquí en el Perú, esos temas pues todavía no, como les digo, se ven solamente en la academia. Lo que yo veo, o las cosas que voy armando en fabricación digital, están relacionadas porque, otra vez, son elementos armados. El ejemplo que les voy a mostrar ahorita, ¿no? Que es la maqueta para la Bienal. Este es el espacio en la Bienal, Wow, qué buena ¿no? escala. La maqueta era una maqueta de 3 metros por 3 metros, más o menos, ¿no? El modelo, nos entregaron el modelo, fue un trabajo como arduo porque se hizo todo en un mes, sí, más o menos en un mes. Nos consumimos todo el filamento de pelea transparente que había aquí en el Perú, porque aquí llegan las cajas
como son impresoras para prototipado, cosas pequeñas, una caja viene con 10 rollos, pero de colores diferentes. Ya, Entonces, nosotros todo lo necesitábamos en transparente y usamos 50 y tantos rollos de color transparente. Cada rollo pesa 1 kilo, o sea, estamos hablando de unos 50 kilos en rollos. ya. Y acabamos con todos los colores, o sea, llamábamos a todos lados, tuvimos que contactar al proveedor del filamento y ver que nos traigan filamento en 2 semanas, porque no acabábamos, porque después la maqueta había que despiezarla, meterlas en cajas y mandarlas a Italia para la Bienal. Entonces, claro, fue un reto enorme porque además el modelo, por ejemplo, que nos dieron a nosotros era un modelo hecho en 3D Max, y el 3D Max es un software de visualización, Correcto. no es un software de fabricación, o sea, no es como si te lo mandaran en Rhinoceros, por ejemplo, ¿no? Claro. O en Inventor, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, de alguna manera se volvió a repasar todo a Rhinoceros, y como claro, no tenemos una impresora de 3 metros, ¿no? Y se evaluó, por ejemplo, el uso de un brazo robot, ¿no? Con el brazo robot pues tú tienes más alcance para poder imprimir, pero el problema es que la precisión, ¿no? Baja, porque en una impresora, digamos, doméstica de casa, tú tienes un rango de impresión de ese tamaño, es mucho más preciso que tener que moverte mucho más con un brazo robot, por ejemplo, ¿no? Disculpa, cuando dices el brazo robot, ¿es el que tiene el drill? ¿El que es esto como un taladrito que va en los 2 ejes o en los 3 ejes? No, cuando hablo de un brazo robot, estoy hablando uno como el que se usa en la industria del automóvil, Ya, ya, ya. que se mueve, es un brazo Ah. completo. No Pero y eso va imprimiendo las y cajitas. en el caso, claro, en el caso del brazo robot, lo que tienes es un cabezal donde está el extrusor, que es por donde sale el filamento. Entonces tiene todo un sistema para imprimir, pero el Ya, filamento no es tan delgado, no puedes llegar a este nivel, ¿no? Esto lo hemos hecho con impresoras de alguna manera de escritorio, ¿no? Teníamos en el laboratorio como 11 impresoras y teníamos todas trabajando las 24 horas del día. O sea, estas eran las piezas, ¿no? Este es un poco cada una de las piezas, porque esa fue otra cosa. La tremenda maqueta la piezamos de forma que pudiéramos imprimir, digamos, en ladrillos, en ladrillos que después pudiéramos unir. ya. Aquí estoy viendo que fue una buena logística esa de armar este proyecto de despiece, ¿no? Y después de armado, ¿no? Me imagino que han enumerado no sé cuántos cientos o miles de piezas, ¿no? 185 piezas. Claro. Voy a mostrar otra imagen. Esto ya es en el laboratorio, un poco con los ladrillos puestos. Acá está. Con los ladrillos puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son, o sea, ¿cómo suspendíamos con estas piezas en 3D si eran bloques? O sea, iba a ser una mazamorra, literalmente, Claro. no tenías cómo suspenderlo. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Armamos una estructura en triple fenólico, que está cortado con un router CNC que tenemos allá, ¿no? Entonces es una especie de parrilla que sale de la forma de la maqueta, es como si le hiciéramos un offset a la superficie, ¿no? Y entonces armamos esa estructura y sobre esa estructura empezamos a colocar los ladrillos, porque todo esto se iba para Italia y lo tenían que armar allá y nosotros no íbamos a estar, o sea, teníamos que además armar un plano de qué Manual. cosa iba en dónde, así es, de qué cosa iba en dónde, cómo iba, dónde estaban los agujeros para poder colgarla con los cables. O sea, de hecho fue una tremenda logística. Aquí en el Perú nunca se había hecho algo así, ¿no? No, No, claro. no, Ha no, sido, Pero, no. ha sido como crear un Lego con instrucciones y todo, ¿no? O sea, un Sí, Lego de esos monumentales. no, claro, y si no tuvieras el router, porque todas esas curvas, todos esos, digamos, la precisión en las alturas, que es milimétrica, pues es gracias a ese router, ¿no? Si lo hubieras hecho exacto. a mano, olvídate. No, No sale se igual. No, puede. y te demoras más, pues, porque tienes que Claro. lijar hasta que más o menos, o sea, no había forma de armar estos de esa forma, ¿no? Entonces o sea, el reto fue grande. Se hicieron pruebas incluso, voy a mostrarles ahora una solamente de la parrilla, ¿no? Este es solamente la parrilla, lo colgamos con una grúa para ver que aguantara la parrilla como debía ser para poder, ¿no? Colocar las cosas encima, porque de nada nos sirve armar todo y que después esto
se desarme porque la estructura no daba o no era suficiente. Y todo esto estaba, o sea, esta estructura estaba hecha a presión, ¿no? O sea, Claro, claro. eran los encajes así, o sea, después simplemente los sacabas, los desarmabas y te lo llevabas, que era un poco la idea, ¿no? Eso estoy viendo que ahí incluso la selección del material es básica porque una de las ventajas del fenólico es que no tiene tanta dilatación como una madera común y corriente o como otro tipo de panel, ¿no? Y es resistente. Si Ujú. yo hubiera hecho esto en MDF, por ejemplo, que es un poquito más barato, ¿no es cierto? Ujú. El MDF se puede partir. O sea, le Claro. pones mucha fuerza, mucha presión y no es muy elástico. Entonces lo Claro. partes y al quebrarlo malogras, pues, malogras el proyecto, ¿no? Y también que lo ensamblas 2, 3 veces y ya las uniones empiezan a ceder, ¿no? Empiezan a... Así es. Sí. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto tiempo te demoraste más o menos haciendo este proceso? ¿Cuánto tiempo invertiste desde que te dieron el encargo hasta que lo El entregaste? encargo, nos dieron el encargo, esto tenía que estar listo para principios de mayo, porque la Bienal era creo que el 18 y tenía que salir a más tardar, no sé, pues 1 de mayo, por ahí, o 2 de mayo, la primera semana de mayo para que lleguen las piezas y había que armarlas allá y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto tenía que estar listo. Nos demoramos en hacer todo esto mes y medio, no más. ¿No? Claro, éramos pues un equipo de un montón de chicos, porque todo estuvo hecho con chicos de la universidad, ¿no? Y, y con ellos, y bueno, los técnicos de laboratorio, terminamos de darle forma a esto, ¿no? De hecho, yo tengo una impresora 3D, me llevé mi impresora para allá y la puse a trabajar para tener una más, porque necesitábamos pues imprimir, no recuerdo exactamente, creo que eran algo de 20 piezas diarias y Ya, teníamos 11 impresoras, que es ¿no? Es una pieza por impresora. Entonces nos faltaban impresoras y teníamos que ver que sean lo más rápido. Y ahí viene otra cosa. Depende de cómo orientes tú, por ejemplo, las piezas dentro de la máquina, sale más rápido o sale más lento. claro, ¿Por qué? Porque en algunos casos en el caso de la impresión 3D necesitas soportes. Cuando hay un volado, necesitas un soporte para que pueda armar eso en volumen. Entonces, si la pieza está así y tiene el volado acá, digamos es una L y tiene el volado aquí, entonces va a poner soportes, pero si yo le imprimo de costado, donde no tengo volados, entonces no tengo soportes, no solo gasto menos material, sino que sale más rápido. claro. Increíble. Entonces, y había que hacer eso con cada una de las 184 piezas, o sea, era todo, sí, pero fue divertidísimo, para serte sincero, fue completamente divertidísimo, nos pasamos Semana Santa metidos aquí, ¿no? La universidad cerrada, pero nosotros seguíamos trabajando porque si no, No no llegaba. íbamos a llegar. No, la universidad se portó súper bien, bueno, con nosotros que hacíamos el proyecto y con los juradores que eran los que nos dieron el encargo, que también estaban con los pelos de punta, ¿no? Imagínate que a la mitad del proceso se acabara pues el filamento. Entonces, Claro, todo el mundo creyó que no llegábamos, ¿no? Pero al final salió todo muy bien. Ahí les he mostrado claro. la imagen de cómo hicimos una cosa más, que era un piso que debía estar debajo, pero al final cuando lo pusieron en el lugar no les convenció, al final no lo colocaron, que sí está hecho también en MDF, Ujú. ¿no? Pero por ejemplo, está hecho con Voronoi, ¿no? Con geometría Voronoi, para que Ya, parezca pues un desierto, para que parezca un desierto, Craquelado, ¿no? sí, craquelado, exactamente, ¿no? Entonces hicieron estas piezas, son piezas, o sea, es como una especie de gran rompecabezas que ibas desarmando, son unas piezas que medían entre, no sé, entre 40 y 60, entre 40 por 40 y 60 por 60, para que pudieran entrar en una caja y se las pudieran llevar, ¿no? Entonces, y también estaban todas numeradas, ¿no? Fue de hecho, divertidísimo. Ahí está una de las chicas que trabajaba para nosotros haciendo el curado de las piezas, porque las piezas salen y hay que darles una curada, pues, ¿no? Porque hay claro. filamentos sueltos, hay unos pelitos, ¿no? Como cuando uno pega con silicona caliente, ¿no? Que te queda el hilo, bueno, igualito hay que darle una curada a las piezas, ¿no? Alucinante. Eh, Sí, este proyecto fue una experiencia excelente, excelente. Y yo felicísimo porque justamente yo hice el FAP Academy en el 2017 y el Ujú. 2018 llega esto en el verano, o sea, casi casi con que yo había terminado. Claro. Entonces era como, Ah, con toda la inercia. claro, estaba con todas las ganas, con toda la inercia, estuvo súper, súper bueno. Claro, cuando yo hago
cuando yo, después de hacer el FAP Academy, pues yo me quedo con la idea de cómo se aplica esto a la arquitectura. De hecho, ahorita estoy llevando un curso para operar brazos robot. ¿No? Entonces, porque claro, mi interés es cómo llevas esto a la construcción, ¿no? Yo sé que en otras partes del mundo, por ejemplo, en Suiza, la ETH tiene brazos robot que acomodan ladrillos y te hacen una pared curva completamente, que casi parece ¿no? Con cóncavo y convexo, ¿no? Hecho solo con ladrillos, de acuerdo a cómo acomodado el ladrillo. Y lo hace el brazo, ¿no? Entonces estoy con la idea de que esto pueda migrar a la construcción. Y claro, con esa idea, por ejemplo, vine a ese es un pantallazo de Rhino, por supuesto, Ujú. de una escultura, ¿no? De un concurso en que participamos con unos amigos, ¿no? Un concurso para un parque de esculturas en la Costa Verde hace un tiempo. Y me quedé con la idea de cómo hacer esa escultura, pero con fabricación digital. Entonces empecé a hacer primero el modelo en Rhino, ¿no? Y llegué a la idea, pues, que lo importante eran las uniones. Entonces lo que estamos viendo son esta especie de conectores que después los imprimí con mi impresora, ¿no? Entonces, imagínense esto llevarlo a la escala de una estructura normal. O sea, es posible. De hecho, ahorita, de repente, José Carlos, tú has visto me parece que han hecho un puente, han impreso un puente en 3D y lo han puesto cruzando un Sí, río, ¿no? exacto, sí, metálico, sí, y que tiene unos sensores y sí, en realidad es un tema que lo tenía guardado para hacer un pretending futuro, pero que tiene unos sensores que te indica cuál es el estado del puente, ¿no? O sea, ver y detectar si tiene alguna falla, si tiene que cambiar alguna pieza, alguna cosa, o sea, es súper alucinante, sí. Entonces, claro, es que digamos, esa versatilidad, ¿no? Esto lo he hecho yo solito, no he Claro. necesitado, pues, de un equipo, ¿no? Hacer 20 maquetas, ¿no? Lo único que he hecho es imprimir, ¿no? Y cortar ¿no? Mis palitos para poder engancharlos ¿no? En las uniones. Y esta era la escultura. O sea, y si se rompe una pieza, me imprimo otra y la vuelvo a poner y la vuelvo a enganchar. Y si el día de mañana, ahorita ya no la tengo, por ejemplo, pero yo sé que yo tengo todos los archivos guardados, entonces yo sé que el día de mañana los vuelvo a imprimir y me vuelvo a armar mi escultura. O si la quiero cambiar, porque eso Claro. te da, por ejemplo, el diseño paramétrico, hago todos los 3 ajustes y le cambio la forma y otra vez tengo otra esculturita. O sea, es que eso es lo que de alguna Claro. manera nos da la versatilidad de la fabricación digital, ¿no? Si bien es, como hablamos hace un rato, es para prototipado, pero el prototipado también, o sea, también tiene sus líneas grises, pues, ¿no? O sea, sí es para prototipado, pero prototipado podría ser que esto quede un tiempo, podría cambiarlo, podría ser temporal o podría ser como el puente, podría ser como Un de producto alguna final. manera, Pero, sí, el producto final. y no, y de hecho, o sea, claro, obviamente uno ve la arquitectura vanguardista ahorita y ves pues cosas que serían imposibles de hacer si no hubiera fabricación digital, pero ya para ir a un plano más doméstico, que es, digamos, donde yo opero, o sea, de hecho hace poco hicimos un proyecto que tenía un montón de paredes curvas y ese tipo de cosas, y ellos utilizan los contratistas, no sé qué software, pero es una máquina que marca dónde van a poner los canales para drywall, ¿no? Ya, La ya. máquina los va imprimiendo en el piso, en la losa de concreto, y empiezan a cortar las partes, los canalcitos. Entonces, o sea, eso se hubiera podido hacer sin eso también, ¿no? Lo hubiera podido hacer una Claro. persona, pero se hubiera tomado más tiempo y obviamente nunca va a tener la precisión, pues, de la máquina, ¿no? Que cuando veo tu modelo digo, o sea, como tú dices, vamos, si quieres mandarme, ahorita tú me dices, oye, Javier, toma la lámpara o la escultura esta, ármala en tu casa, me la mandas y yo acá boom, la imprimo y la hago, ¿no? O sea, pensemos, o sea, cuando hemos visto acá en el programa, a veces cuando se quieren hacer proyectos, no sé, en zonas recónditas, a veces solo lo que necesitas es una impresora digital, mandarla allá y después ya le puedes hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. De, de hecho, esa fue la idea, por ejemplo, de este programa ¿no? que mencionaba sobre las piezas del museo, Sí, ¿no? Por ejemplo, es una impresora de resina, ujú, ¿ya? Es una impresora de resina, es una impresora de inyección de resina, ¿no? Es una impresora semiprofesional, no es doméstica, es una de las mejores impresoras, digamos, que tiene el laboratorio. Y ahí está imprimiendo, por ejemplo, una corona,
¿no? Que escaneamos nosotros del museo para que los niños pudieran agarrarla, ¿no? El producto final fue este, ¿no? Ya. Entonces, te das cuenta que es como, o sea, esto de aquí es de plata, en la realidad, ¿no? Ujú. Y está todavía con las mismas arrugas con las que, ¿no? Porque cuando encuentran, pues, en arqueología estas cosas, las encuentran aplastadas, o sea, las tratan de reformar lo mejor posible, pero no queda exactamente igual, porque si no alteran la pieza. Claro. Entonces está incluso todavía con las arrugas. A mí me parece, aparte me parece alucinante que pueda haber esa experimentación, toca decirlo, los niños tocando piezas, que a veces justamente una de las cosas más frustrantes de un museo es que no puedes tocar nada, ¿no? Para un niño que le digas no puedes tocar nada, pucha, es cortarle las Claro. manos, en cierta forma. Entonces, Claro. ya de por sí eso me parece increíble. Bueno, de hecho es algo nuevo aquí en el Perú esto, pero en Europa se usa bastante, ¿no? Yo creo que les llaman mesas táctiles en algunos museos, en donde ellos tienen, pues, las personas con discapacidad visual tienen estas posibilidades, ¿no? Y claro, esto fue una pieza del proyecto, Ujú. esta fue hecha en esa máquina de resina, pero por ejemplo esta sí fue en una impresora doméstica, ¿no? Aquí al medio, no sé si se nota, de repente puedo dibujar aquí una línea. Hay una unión ahí. Aquí al medio hay una Ujú. unión, ¿no? Sí. Tuvimos que pegarla, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero así como eso, hicimos las cajas, todo, porque era un proyecto, pues, en conjunto, y nosotros les dejábamos las piezas, ¿no? Y así como eso trabajamos, pues, no sé, todo. Eso sí, teníamos un escáner de estos escáneres industriales que se usa para escanear autos, ¿no? Que son absolutamente precisos. Entonces, y con eso escaneamos todo, incluso escaneamos una momia. Y la momia no la imprimimos porque era muy grande, pero la hicimos en cartón, Ya. ¿no? Fascinante. Increíble. Entonces, claro, yo me acuerdo que al principio fue un poco complicado porque, claro, el proyecto pues va avanzando conforme vas viendo las piezas, las cosas, ¿no? O sea, un problema era que el escáner al principio no escaneaba tan bien, o sea, había que hacer un esfuerzo un poco más grande porque las piezas eran metálicas. Entonces los láseres rebotaban en la pieza y no te daban la precisión que debía dar. Entonces hubo que calibrar, cada vez que se hacía hubo que calibrarlo especialmente para esa pieza, ¿no? Aquí hicimos el Tumi, por ejemplo, ¿no? El Tumi ese que salía en todos los comerciales, que es un Tumi del Museo de Oro, Claro. lo hicimos nosotros y lo imprimimos en la impresora de resina, porque, por ejemplo, una impresora de resina nos da más resolución que una impresora doméstica, ¿no? Ya. Edwin, ¿y escaneaste el Tumi real, el verdadero? Sí, ese. Bravazo. O E- sea, es- si en un momento se daña o algo, quieren llevar una réplica, pues tú tienes la información ahí. por supuesto, por delante y por detrás lo escaneamos. Esa era un poco también parte, o sea, como parte de los ideales del proyecto, ¿no? Que el día de mañana se manda, pues, un conjunto de archivos a un colegio, pues, no sé, en Cabana, en Chota, ¿no? No sé, en algún Ujú. sitio alejado, ¿no? Donde no tienen el acceso a esto, se manda o vía internet o por un USB, y ellos pueden verlo o pueden reproducirlo, o sea, tienen la posibilidad de ir un poco más allá, ¿no? Claro. Pero claro, esto todavía fue un piloto, de hecho hay la intención de hecho las facilidades que nos da el museo de seguir creciendo esta especie de colección, ¿no? Increíble. Y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, era una especie de silbato, ¿no? Y claro, un poco lo que yo les decía era, o sea, incluso se pueden empezar a hacer las pruebas para tratar de que esto suene como, o sea, tratar que esto suene así como sonaba el verdadero, pero el verdadero sonaba, este evidentemente no suena porque no está hecho para eso, solamente está reproducido, ¿no? Ujú. Pero era un poco parte digamos, de toda la idea del proyecto, ¿no? Lo que sí hicimos, por ejemplo, aquí fue, para empezar, si es que estaba un poco dañado la pieza, no la arreglábamos digitalmente, sino la dejábamos como era, para que la vean como se encontró. Y lo otro es que, por ejemplo, esta pieza o sea, es un sonajero en realidad, tiene bolitas, le imprimimos las bolitas y les pusimos las bolitas adentro. O sea, si tú lo sacudes, esto suena, ¿no?
los sonajeros suenan. Ya. Porque la idea era pues acercarnos lo más posible digamos, a la realidad, ¿no? A lo que había en el museo y que los chicos pudieran tocarlo. Evidentemente esto está todavía lejos, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar un pedazo de metal que agarrar un plástico, ¿no? Pero es un paso como importantísimo, es un paso importantísimo y es el primer museo, de hecho, que pone esto, ¿no? Antes de esto nosotros hablamos con el Museo Larco, por ejemplo, pero por cosas por tiempos, porque ellos estaban en pleno un inventario, pues no prosperó, porque tenían pues para hacer un inventario de 2 años y no iban a poder atendernos y demás, ¿no? Entonces, en realidad fue de mala suerte, pero nos fuimos al Museo de Oro y salió todo muy, muy bien. Bueno, Ha estado buenísima la presentación y es muy bueno ver que hayas tomado esta iniciativa, ¿no? Julio y Javier, no sé si ustedes quieren añadir alguna cosa para cerrar el programa. por mi parte, me he quedado gratamente sorprendido con las cosas que se pueden hacer con esta tecnología y gracias más bien por habernos dado un poco de tiempo y por haber compartido esto con nosotros. Yo no tengo ninguna otra consulta. ¿Tú, Javier? No, nada, también, Edwin, oye, buenísimo lo que estás haciendo y de verdad esto, nada, este tipo de cosas, este tipo de temas como la fabricación digital, como tú dices, ahorita es como que la tecnología está bien adelantada y a veces todavía uno no está todavía ahí en el uso cotidiano, pero eso es una ola, men, eso antes que es un tsunami. Antes que te des cuenta, la gente va a estar produciendo esto en masa, ¿no? Porque de hecho es lo que se viene. Claro, de todas maneras. Gracias a ustedes también, muchachos. Está buenazo, buenazo el programa, buenazo el podcast. Sí, la fabricación digital pues da para mucho más y como les dije aquí, creo que la idea que yo tengo, que es una cosa a futuro, a ver si en algún momento funciona. Puede que no se dé mientras yo esté vivo, pero la idea es que un robot te construya tu casa, un robot ¿no? te permita acortar brechas para construir viviendas para los más necesitados, por Claro, ejemplo, ¿no? Cápsulas de vivienda. En vez de tener no sé, una casita hecha de esteras, pues tienes un pod, ¿no? Una cápsula mínima vital que les puedes dar a ellos, que te cuesta muy poco porque le hizo un robot, por ejemplo, ¿no? Cosas así, que son cosas que ahorita suenan cosas del futuro, pero como dice Javier, no sé, en un par de años nos vamos a voltear, ¿no? Así como nos volteamos ahora para ver la tecnología que usamos en el bolsillo todos los días y vamos a decir, sí, pues, claro, ¿no? ¿Cómo no había esto antes, ¿no? exacto. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Edwin Mott. Muchísimas gracias por toda esta información. No se olviden de seguirnos, de compartir este programa. Rótenlo con todas las personas para que llegue a más. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram. Bueno, esto se transmite a través de YouTube, pero también sale por todas las plataformas de podcast como Spotify, plataformas de Google y Apple Podcast y en todas las demás. Listo, hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, nos vemos.